Ahora, para construir esa estructura y hacerlo de silicio policristalino, hay que controlar y desarrollar determinadas acciones. Los desafíos más importantes están en esta lista. La primera de ellas, hay varias técnicas y es elegir una técnica para la deposición de las distintas capas que integran la celda. La segunda es que esas capas cristalinas que quiero depositar tengan un tamaño de grano mayor a 100 micrones y que no solo tengan ese tamaño de grano, sino tienen que tener cierta orientación los granos, cierta orientación cristalina que se domina en los planos 100 y 220. Encontrar un sustrato apropiado, es decir, un vidrio más un antirreflectivo que no interactúe con el silicio, no modifique nada, sea neutro. Optimizar los espesores y dopaje de cada capa, porque de eso depende la eficiencia de conversión. Pasivar la superficie de colisión, que es una de las actividades más delicadas, que es para evitar las pérdidas y recolecciones. Y finalmente diseñar el módulo, es decir, diseñar el tamaño de la célula y todo el sistema de interconexión. Esto lo vamos a ir aclarando en el largo de la charla. Estos primeros tres objetivos ya han sido logrados bastante, con muy buenos resultados en mi grupo, y en este momento estamos trabajando en este cuarto objetivo, donde ya el dopaje de cada capa ha sido logrado con un éxito bastante bueno, como van a ver las figuras que les voy a mostrar. Nos queda optimizar los espesores, que es una tarea media tediosa, y luego estos dos últimos puntos. En la selección de los métodos de deposición aparecen tres con preeminencia sobre todos, que es uno, que es la deposición de desfase vapor por plasma, que es lo que se conoce como PCVD, que es Plasma Enhanced CVD en inglés. El segundo, que es sputtering de radiofrecuencia o de corriente continua a partir de blancos de silicio cristalino. Y el tercero es evaporación del material por bombardeo electrónico. En nuestro instituto hemos desarrollado esta técnica, la de PCVD. ¿Cuál es el problema de la selección de las técnicas? Si se elige sputtering o evaporación por bombardeo electrónico, lo que se conduce es a un silicio amorfo que no contiene hidrógeno, y si uno lo coloca en un horno a temperaturas mayores a 600 grados, lo que se logra es un cristal con tamaños de grado menores a 2 micrones. En cambio, si la técnica que se usa es la de Plasma Enhanced CVD, lo que se obtiene es un silicio amorfo hidrogenado. El hidrogenado, si uno lo calienta directamente a temperaturas mayores a 600 grados, cristaliza, pero a diferencia del no hidrogenado, da tamaño de grano muy pequeño, da tamaño de grano microcristalino, que son de 200 nanómetros no más. El responsable de ese proceso es el hidrógeno, que al abandonar el silicio por razones de temperatura, que lo hace al orden de 450 grados, al irse induce cristalización y dejando bastante inducidos núcleos que luego cristalizan rápidamente y dan tamaño de grano muy pequeño. Les voy a mostrar algunos resultados que tuvimos en el primer tiempo hasta que entendimos el fenómeno sobre cómo afectaba en el depósito la concentración de hidrógeno. Intentamos optimizar variando todos los parámetros que uno dispone en un reactor de plasma, donde el más importante es la temperatura del sustrato. Depositamos film a 200 grados, 250, 300 y 350 grados. A esos film los recocimos por 600 grados de 4 horas y encontramos que, por ejemplo, ya los que habían sido depositados a 200 grados ya estaban cristalizados, daban un espectro de rama muy definido, un pico muy agudo, ya estaban cristalizados. Más o menos los de a 250 grados parecidos, pero ya en 300 había presencia, estaban semicristalizados, había presencia de amorfo, los picos, fíjense, no están tan definidos, hay un background, y a 350 grados prácticamente no había cristalizado. El pico en espectroscopia es muy pequeño. Esto muestra que evidentemente la diferencia que hay entre 200 y 350 es el contenido de hidrógeno, y que en el proceso de cristalización, que se puede visualizar también con estos tipos de medidas que son las reflectancias de UV,
Reflectancia UV es una tecnología muy práctica para donde el silicio presenta dos picos bien nítidos y aquel material hecho de silicio que los presente, que sí está en forma cristalina. Entonces vimos que, por ejemplo, cuando habíamos recocido los materiales depositados a distintas temperaturas, solo a 500 grados por 4 horas, ya de la forma original, antes de recocerlo y después recocido, aparecían estas curvaturas en el extremo. Se ve muy poco la luz de este láser, disculpen, pero en el extremo se ve muy poco la curvatura, pero eso ya sintomáticamente implica que hay un cambio en la estructura. Y luego al elevar a 600 grados por 4 horas, ya fíjense en el de 200 grados, ya reproduce y aparecen sus picos bien definidos, y el de 250 igual. En cambio los de 300 y 350 mantienen su forma curva. Hemos desarrollado en este momento una nueva tecnología que nos permite visualizar mejor los cambios de fase, y esa tecnología se llama fotoacústica y que mide la conductividad térmica y la difusividad térmica del material, y hemos podido probar que a 450 grados se produce un cambio de fase debido a la efusión del hidrógeno, y que es la causante de que, bueno, de que tener esta diferencia de cristalizaciones, y también la causante de que por esta técnica no se pueda obtener tamaño de granos mayores a los 200 nanómetros o 300 nanómetros. Entonces, buscando en la literatura y durante mucho tiempo, decidimos que podríamos iniciar una investigación usando métodos distintos para cristalizar, y caímos en la técnica de cristalización inducida por metales, pensando que era una solución. La técnica que hace 10 años estaba más en uso y muy difundida, intentaban muchos grupos en competencia, era la que se denomina ALILE. ALILE es por las siglas en inglés Aluminum Induced Layer Exchange. En principio se coloca una película de silicio y sobre él otra película de aluminio, y calentando a 300 grados el aluminio difunde e induce cristalización en el silicio. Pero el aluminio tiene dos problemas muy importantes. El primero es que dopa fuertemente carácter P al material silicio, y que todo el exceso de aluminio que no lo admite el cristal se precipita en lo que se denomina los bordes de grano. O sea que se obtiene una capa de silicio cristalizada, pero con todos sus bordes conductores, prácticamente todo el aluminio depositado en los bordes. Y la idea siempre del layer exchange es hacer una capa semilla, es decir, una capa sobre la cual después se van a depositar otras capas de material amorfo para que al calentarlo se induzca el crecimiento de los granos desde abajo hacia arriba, que es el método que se denomina crecimiento epitaxial o crecimiento columnar. Es decir, tener una capa de guía que uno trata que el material que coloca arriba la copie y crezca con un grano del tamaño similar. Eso es lo que es el método epitaxial. Entonces, esto no daba porque el aluminio dopaba, se tenía una capa, y además el aluminio tiene una velocidad de difusión por los bordes de grano muy alto que contaminaba el material que se colocaba arriba. Nosotros empezamos a estudiar la literatura y encontramos que el níquel tenía propiedades interesantes, y investigamos el níquel y encontramos que efectivamente, depositando níquel en pequeñas cantidades en la superficie de una lámina, película de silicio, cristaliza, induce cristalización, que lo hace a temperatura bastante más baja, los tamaños de granos son bastante grandes y la muestra es homogénea. Los tamaños de granos son homogéneos en toda la muestra, dependiendo de cómo se ha distribuido el níquel. Las desventajas era que, al igual que el aluminio, es contaminante activo, pero es de mucho menos, digamos, potencia que el aluminio. Se necesitan más de 10 a la 14 átomos por centímetros cúbicos para que empiece a tener una acción dopante en el silicio. Pero tiene interferencia, interactúa con los dopantes y también se precipita en los bordes de grano. Vamos a ver cómo.
hicimos unas primeras pruebas donde pusimos láminas de silicio, que por ejemplo este es un espectro de rayos X, esta ya los vimos, un espectro de reflectancia, y en verde vemos cómo era el espectro del silicio amorfo, no había ningún pico, y al ponerle níquel y calentarlos por 36 horas a 550 grados, aparecieron picos muy agudos mostrando un material muy bien cristalizado. El espectro de reflectancia también muestra lo mismo, el material como fue depositado, este es la referencia, el silicio monocristalino, y el silicio cristalizado por inducción con níquel, es el rojo, copia muy bien los picos. En este caso estamos hablando de una capa dopada ligeramente con fósforo, es una P, y vemos que ha cristalizado bien. En cambio acá se ve el efecto del fósforo que interactúa con el níquel, y el material que se obtiene no es muy bueno. Entonces investigamos un poco más esto para ver cómo es el problema. Lo que tenemos acá es una simulación para comprender cómo funciona el níquel como mecanismo de cristalización, cómo induce la cristalización. En la primera lámina lo tenemos depositado, cada redondelito implica un átomo de níquel depositado en la superficie de una lámina de silicio amorfo. Cuando comenzamos a calentarlo, a subir la temperatura, el níquel tiene movilidad y tiende a difundir agrupándose, formando así agrupamientos como ven. Ahora, en ese momento adquiere actividad química suficiente como para reaccionar con el silicio y formar un compuesto que es conocido como el siliciuro de níquel, que es este compuesto que está acá. Y ese siliciuro de níquel, cuando lo forma, tiene una estructura cristalina, o sea que forma, dentro de toda la malla amorfa, forma esto ordenadito que ven, es un cristalito de siliciuro de níquel. ¿Qué tiene de particular el siliciuro de níquel? ¿Qué encontramos? Acá en este diagrama de pelotitas lo ven muy bien. Cada una de ellas representa un átomo y se puede ver de que los verdes son silicio y los grises son níquel, que la estructura que forma el siliciuro de níquel es exactamente igual a la estructura atómica que tiene el silicio cristalino. La única diferencia es una pequeña diferencia en esto que se llama la constante red, la distancia entre átomos, que es de apenas el 0,5%. Es decir, tenemos dos estructuras atómicas iguales una a las otras.